Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estaré compartiendo temas de Torá para nuestros hermanos judíos de habla hispana, esperando que estas lecciones fortalezcan la emuná y que el estudio de la Torá aumente en el pueblo de Israel. Beatzlajá. Shalom a todos. Con la ayuda de Hashem, continuamos con la historia del Shah y su hija Esther, y nos habíamos quedado en que Esther estaba atrapada por los asaltantes de caminos, y el jefe de los asaltantes era alguien que conocía el Shah y que se lo encontró en su camino por el bosque, y que hablando en la puerta de aquella cabaña, no tenía idea el Shah que su hija estaba adentro, atrapada y amordazada, y él intentaba convencer a Bartislav, el jefe de los asaltantes, para que se arrepienta. Pero al final, al ver el Shah que no tenía él intenciones de arrepentirse, lo dejó de insistirle, para la cual él se fue, acompañado por Bartislav, quien le dio provisiones para el camino. Así fue que el Shah regresa a su ciudad sin saber nada, mientras que los emisarios de Bartislav llegan a la ciudad de los judíos y hablan con los principales líderes. Y les dicen lo siguiente: ustedes conocen a Bartislav. Y ellos dicen, por supuesto. Bien, dicen ellos, nosotros somos sus emisarios. Tenemos una joven judía con nosotros y estamos pidiendo rescate por ella. Exigimos 3,000 monedas de oro, nada menos, y les damos una semana para que reúnan el dinero. Si en ese tiempo acuden a la policía, nosotros mataremos a la joven. Y si después de una semana no consiguen el dinero, también la mataremos y la sangre de ella recaerá sobre la cabeza de ustedes. Solo tienen una semana. No intenten burlarse de nosotros. Y se fueron. De inmediato, los principales líderes de la comunidad convocaron a una reunión extraordinaria, por supuesto, donde llamaron a los principales, a las personas que tenían mayor dinero en la comunidad judía, a los ricos de la ciudad, y se sentaron a debatir este tema. Y cada uno comenzó a decir su opinión y se creó un gran debate entre ellos. Algunos decían, por supuesto, tenemos que rescatarla, tenemos que reunir el dinero. Es una joven judía y no la podemos abandonar. Sin embargo, habían otros que dudaban, y entre ellos había uno llamado Yehoshua. Era uno de los que tenía más dinero que todos los ricos de la ciudad. Él tenía más dinero que todos. Y dijo lo siguiente: señores, si nosotros le damos el dinero a estos asaltantes y rescatamos a la joven, esto no va a quedar aquí. Ellos van a continuar raptando jovencitas para luego pedir el rescate por ellas. Se van a acostumbrar a raptar a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque saben que la comunidad judía va a pagar el rescate por ellas. Nosotros no podemos poner en peligro a todos nuestros hijos, no solo de esta ciudad, sino de otras ciudades donde están nuestros hermanos judíos, rescatando a esta jovencita, para luego acostumbrarlos a ellos, a que sigan raptando personas y pidiendo rescate por ellas. No podemos hacer una cosa así. Y algunos estaban con él y decían, tienes razón, estamos poniendo en peligro a todos nosotros. Y otros decían, a pesar que tiene razón, ¿cómo podemos abandonar a su suerte y dejar que muera una jovencita judía, una de nuestro pueblo? No podemos hacer una cosa así. Entonces el salón se llenó de debates, de no saber qué hacer. Entre ellos había uno de los ricos de la ciudad, pero no tenía tanto dinero como los demás. Era el que tenía menos dinero de todos. Se llamaba Menahem. Él se dijo en su interior, yo no puedo permitir que la maten. Yo debo rescatarla. Él en secreto fue a su casa, habló con su esposa, y en verdad, todo el patrimonio que ellos tenían era exactamente 3,000 monedas de oro. Pero tanto él como su esposa estuvieron de acuerdo en darlo para rescatar a aquella joven y no permitir que muera en manos de ellos, a pesar de todo lo que habían dicho en la reunión. Y finalmente él fue y pagó el rescate por ella. Cuando se enteró el otro, el que había protestado, Yoshua, se enojó mucho y protestó en la comunidad
que cómo era posible que este hombre hiciera por su cuenta, sin avisarnos nada y trayendo peligro a cada uno de nosotros. Se enojó mucho y comenzó a protestar contra él, pero ya había sido rescatada Esther. Entretanto, en realidad, mientras tenían a Esther atrapada, le preguntaron ¿cómo te llamas? Y Esther, sabiendo que acababa de huir del palacio y no quería que la reconocieran y que la encontraran, dijo que ella se llamaba Yehudit. Se cambió el nombre para que no fuera identificada como aquella Esther que venía del palacio. Fue entonces que la rescató Menahem y a todos decía Esther que se llamaba Yehudit. Fue así que rescató a la joven Menahem y su esposa. La esposa de Menahem se llamaba Jaya y esta pareja no tenía hijos. Y aquella pareja trajo a Esther, que ahora se llamaba Yehudit, a su casa. Y Jaya estaba muy contenta porque ahora tenía a Yehudit como su hija. La pareja, ambos estaban dentro de la edad de entre 30 y 40 años aproximadamente. Y Esther aproximadamente tendría entre los 17, 18 o 19 años aproximadamente, ya que aquellos datos no se tienen con claridad. Ahora bien, al traer a Yehudit a su casa, vivieron con total sencillez, ya que él había entregado todo su dinero por ella, y la economía de Menahem y Jaya estaba ahora muy baja y vivían con mucha sencillez. Con lo poco que tenían, vivían contentos. Y estuvieron así durante aproximadamente 2 años. Y Jaya amó a Yehudit, quien era Esther, como si fuera su propia hija. Pero después de esos 2 años, Jaya se enfermó hasta agonizar. Ella llamó a su marido y le dijo: estoy segura que el fin está cerca para mí. El marido trató de decirle: no digas esas palabras, te vas a recuperar. Pero ella le dijo: no, yo sé, yo siento que ya está cerca el fin. Mas quiero pedir algo de ti, por favor no me lo niegues. Y su marido le dice: por supuesto. Ella le dice: prométeme que después que yo me vaya de este mundo, tú te casarás con Yehudit, porque conmigo no pudiste traer hijos al mundo. Sin embargo, yo quiero que tú traigas hijos. Cásate con Yehudit para que puedas merecer tener hijos que sirvan al Eterno. Después de ello, llamó Jaya a Esther, a Yehudit, y habló con ella aparte, y le dijo: tú sabes cuánto te he querido como si fueras mi propia hija. Quiero pedirte algo, y te pido que no te niegues a lo que te pida. Estoy cerca de irme de este mundo, y quiero que después que fallezca, te cases con mi esposo. Yehudit rechazó, por supuesto, y le dijo: no, no digas eso, tú te vas a recuperar. Pero Jaya le dijo nuevamente: estoy segura que el fin está cerca, y esta es mi petición para ti, por favor, no te rehúses. Fue entonces que Esther aceptó. A los pocos días, Jaya falleció, tal como ella había presentido. Pasaron 3 meses y Menahem se casó con Yehudit, a pesar que tenían una diferencia de edad de más de 10 años aproximadamente. Pero igual, cumpliendo el deseo de Jaya, se casaron. Y de aquel matrimonio ellos tuvieron 2 hijos, un hombre y una mujer. Y vivieron contentos con lo poco que tenían, con sencillez, ya que así había quedado la economía de Menahem. De todas maneras, ellos eran felices. Y después de todos esos años, en la casa del rey de Polonia, las cosas habían cambiado. El rey de Polonia había comprometido en matrimonio a su hija María con el príncipe de Austria. Y finalmente se casaron, y ellos quedaron como el nuevo rey y la reina. Y este nuevo rey era una persona bastante dedicada a los negocios, y siempre estaba buscando cada día algo que hacer por conseguir dinero de todo lugar donde lo pudiera conseguir para enriquecer su reino. Pero debido a que acababa de casarse, el rey se propuso darle un regalo muy caro a su nueva esposa, y pensando de dónde sacar
bastante dinero sin tener que tocar los fondos reales, vino a su mente pedir ese dinero de los judíos, ya que él sabía muy bien que los judíos tenían bastantes negocios y tenían dinero para sacárselos. Entonces fue a ellos, llegando a la ciudad judía de su reino, en donde vivía Menahem junto con Yehudit, quien era Esther, y les dijo a los líderes principales que él exigía de ellos 30.000 monedas de oro y les daba el plazo de un mes para conseguirlo. Y si no lo conseguían, el decreto sería la expulsión del lugar. Serían todos los judíos expulsados de su ciudad, o dar el pago de las 30.000 monedas de oro o la expulsión. Y el pueblo quedó grandemente desalentado, porque 30.000 monedas de oro era demasiado dinero para que ellos pudieran reunir entre todos ellos mismos y buscando de otras partes. Y estaban en grande angustia, no sabían qué hacer realmente con aquella exigencia del nuevo rey. Y Esther se enteró de todo lo que estaba pasando. Al enterarse, llamó a su marido para hablar con él en secreto y le dijo: quiero contarte la verdad de mi historia. Yo soy aquella niña que vivió en el palacio. Yo me escapé del palacio. Me raptaron aquellos asaltantes y de ellos fui rescatada por ti en aquel entonces. Le contó toda la historia en resumen, explicándole por qué se había cambiado de nombre. Y luego Esther le dice: permíteme ir yo misma al palacio y hablar con María, la nueva reina, para pedirle que anule este decreto tan severo contra los judíos de nuestra ciudad. Le dijo su marido: por supuesto, y que el Eterno te conceda gracia y éxito delante de ellos. Fue así que Esther llegó hasta las puertas del palacio, y no fue vestida con ropas espléndidas, sino con sus ropas sencillas como las mujeres judías de aquel entonces. Y llegando a las puertas del palacio les dijo a los guardias: por favor, abridme las puertas. Y los guardias la miraron y le dijeron: ¿pero quién eres tú? Y Esther les dijo: yo sé que ustedes no saben quién soy yo, pero para que estén seguros, vayan y díganle a la reina María que su hermana Esther está aquí afuera esperándola. Los guardias se asombraron, pues conocían acerca de la historia, y entre dudas si creer o no, finalmente decidieron ir y avisar a la reina. Cuando la reina escuchó esto, salió corriendo y al ver a Esther fue y la abrazó en medio de llantos y gritos y alegría y la hizo pasar al palacio, y todos se enteraron en el palacio que había llegado Esther, que había aparecido aquella hermana de la reina, María, de la cual se creía que había fallecido. Una vez adentro, Esther le contó toda la historia, que después del incendio ella escapó y que la secuestraron y luego la rescataron a la comunidad judía. Y después de contarle todo esto, le dijo que venía a solicitar que sea retirado y perdonado el decreto del nuevo rey. Entonces María mandó llamar a su esposo, contándole toda la historia y cómo los judíos rescataron a Esther, quien era su hermana con la cual había crecido en el palacio. El nuevo rey se asombró mucho y se conmovió de la historia y dijo: está bien, pero estoy dispuesto a perdonar bajo una condición. Quiero primero ir y conocer a aquellos judíos que rescataron a la hermana de la reina. Quiero hablar personalmente con ellos. Entonces se anunció en la comunidad judía que el rey y la reina querían venir y visitarlos. Y se anunció que finalmente aquella mujer que fue rescatada era Esther, la hermana de la reina María. Y al enterarse todos, quedó en vergüenza este hombre llamado Yoshua, quien se había negado a rescatarla al principio. La comunidad judía preparó un estrado especial en honor del rey y la reina, y los recibieron en medio de todo el pueblo. Todos se reunieron, y cuando se sentó el rey y la reina en el estrado, los principales rabinos de aquella ciudad se pusieron de pie y comenzaron a disertar palabras de Torá y de sabiduría. El rey quedó muy contento con todo lo que escuchó, y luego se puso de pie y les dijo: estoy asombrado de la bondad de ustedes
que pudieron rescatar a la hermana de la reina María, y se me ha pedido que yo perdone lo que les he exigido, las 30 monedas de oro. Pero quiero que sepan que en realidad no estoy dispuesto a perdonar. No voy a perdonar eso. Quiero de todas maneras que ustedes entreguen las 30 monedas de oro, pero no a mí. Quiero que se le entreguen a Menahem, pues él entregó todo su dinero por rescatar a Esther. Al escuchar esto, el pueblo se conmovió en extremo. Por un lado, el rey se mostraba muy amable al querer entregar el dinero en recompensa a Menahem, pero por otro lado, continuaba la exigencia de reunir tan alta cantidad de dinero. En ese momento, se puso de pie Menahem y se acercó al rey y le dijo: Rey, te suplico que oigas mis palabras. El mejor regalo que yo puedo recibir es que tú perdones a mi pueblo esta exigencia, pues es abundante la cantidad de dinero para nosotros. Perdónalos. Yo soy feliz con lo que tengo. Y así comenzó a suplicar Menahem que por favor el rey perdonara a su pueblo, para que no sigan en angustia. El rey se puso de pie y dijo: de nuevo estoy muy asombrado de ustedes. No solo que son capaces de entregar su dinero para rescatar a uno de sus hermanos, sino que también son capaces de renunciar al dinero por sus hermanos, como Menahem. Por ello, gracias a él, yo decido perdonarles el dinero. Y yo mismo entregaré esa cantidad, las 30,000 monedas de oro, del tesoro del rey. Yo lo entregaré a Menahem por todo lo que hizo por Esther al entregar tanto su dinero como su atención y recibirla en su hogar. La alegría del pueblo fue grande al escuchar el perdón del rey y el premio entregado a Menahem por su sacrificio y disposición por el bien de su pueblo. Y todo este evento corrió la voz y toda la ciudad habló de él, y la noticia fue pasando a otras ciudades y otras ciudades, pero lamentablemente la noticia no llegó a los oídos de Rabbi Shabtai HaKohen, el Shach, y con el paso del tiempo la noticia fue bajando de intensidad hasta que se olvidó. Y pasaron unos años más. En esos años ya el Shach crecía y crecía en erudición y sabiduría de la Torá, y se hizo muy conocido en todas las ciudades, y también comenzó a viajar de pueblo en pueblo, hasta que por fin se acordó la llegada del Shach a la ciudad donde estaba Menahem y Esther. Anunciaron que el gran sabio Rabbi Shabtai HaKohen venía a la ciudad a enseñar la Torá, y venía precisamente en Shabbat. El día viernes en la noche, en la cual comienza Shabbat, iba a estar en la sinagoga e iba a dar un discurso de la parashá semanal, de la sección de la Torá que tocaba aquella semana. Y después de dar su discurso para todos los presentes, iba a tener una clase adicional al final para los estudiantes avanzados de la Academia de Torá. Se anunció todo esto y el pueblo se presentó. Llegó pues aquel día viernes en la noche, ya entrado el Shabbat, y se puso de pie el Shach a disertar sobre la sección semanal de la Torá, sobre la parashá. Y para aquellos que no conocen muy bien la estructura de una sinagoga, en ella se encuentra una división entre hombres y mujeres, en la cual hay una cortina divisoria. Sin embargo, las mujeres podían ver todo lo que pasaba en el interior a pesar de la cortina, y escuchaban el discurso que el rabino disertaba en aquel Shabbat. Mientras el Shach enseñaba la parashá semanal, Esther comenzó a sentir en su interior que la voz de aquel sabio era una voz especial para ella. Ella reconocía esa voz, sentía algo que no podía explicar, y le llamó mucho la atención esa sensación. Terminó la disertación y el pueblo se dispuso a irse, cada uno a su casa, a la cena de Shabbat.
Cuando Esther salió, su esposo Menahem también salió y le dijo: yo deseo quedarme un momento más para la clase de los alumnos avanzados. Entonces Esther le dijo: si tú te quedas, yo me quedo contigo. Fue entonces que ingresaron y Esther se quedó esperando en la sección de mujeres, mientras también escuchaba la lección del rabino. En ese momento el Shah, cuando se dispuso a comenzar la sección para los alumnos avanzados, dijo: el día de hoy vamos a estudiar aquella sección del Talmud que se llama Takfo Cohen, acerca del animal primogénito que se le entregaba al Cohen y había dudas si tal vez era primogénito o no, y toda la sección que allí se encuentra. Él comenzó a disertar y a hacer preguntas y dar respuestas posibles y luego hacer nuevas preguntas y a llevar a los estudiantes al análisis profundo de ese tema, tal como él lo había estudiado toda su vida. Sin embargo, si ustedes se acuerdan, ese estudio era el mismo que él decía en voz alta mientras estaba escondido en aquel bosque y su hija Esther, siendo niña, estaba a su costado, con fiebre, y ambos esperaban que pase el peligro. Entonces, cuando él, el Shah, comenzó con ese tema y hacer las preguntas y las respuestas y nuevas preguntas y nuevas respuestas, en el corazón de Esther y en su mente comenzó a despertarse la voz, las palabras de aquel tema específico y vino a su mente todos los recuerdos que había borrado, los recuerdos de su mamá, de su papá escapando y de cómo él estaba estudiando esa sección del Talmud mientras ella estaba a su costado. Todo vino a su mente en ese momento, su corazón se despertó, su memoria volvió. Y mientras estaban los alumnos y el Shah estudiando, se escuchó una voz del interior de la sección de las mujeres que dijo: ¡Papá! ¡Papá! En ese momento todos se conmovieron. ¿De dónde vienen esos gritos? Fueron a ver qué pasaba. Fue también el Shah a ver qué sucedía. Y salió Esther y le dijo: Padre, yo soy Esther, tu hija. Entre llantos, totalmente conmovida, se abrazaron, lloraron, que después de tanto tiempo ellos se encontraron, después de todo aquello que tuvieron que pasar. Y toda la ciudad se enteró, se alegraron en este gran reencuentro, después de todo lo que tuvieron que vivir y estar separados por tanto tiempo. Cuántas cosas especiales e importantes nos enseña esta historia. En cada circunstancia que no logramos entender que ellos tuvieron que pasar, estuvo la mano celestial, estuvo la intervención divina y finalmente, en el momento que el Eterno quiso, se encontraron, habiendo pasado cada uno sus propias aflicciones, sus propias pruebas, sus propias circunstancias. En ambos se mantuvo la fe en el Creador. Ambos permanecieron con total fidelidad a la Torá y a los mandamientos del Eterno. Y el Todopoderoso les concedió encontrarse. Baruch Hashem. Finalmente, el Shah falleció a los 42 años. Y esos 42 años, él dedicó su vida al estudio de la Torá, a la sabiduría divina, a la enseñanza de la Torá. Y hoy en día, sus libros y sus enseñanzas de la Torá escrita y oral quedaron con nosotros, su erudición, y no solo sus conocimientos de Torá, sino su experiencia de vida y las pruebas de emuná que él tuvo que pasar en cada momento. La fe y la confianza en el Eterno es la que nos enseña y nos da fuerza a seguir adelante. Que Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, nosotros también mantengamos nuestra fe, nuestra emuná y nuestra confianza en Hashem bendito en toda circunstancia que tengamos que vivir, sea esa su voluntad.
Estimado amigo, te invito a suscribirte a nuestro canal Am Israel, cuyo objetivo es difundir la Sagrada Torá para dar fuerza y mérito al pueblo de Israel. Y en esta sección, con las historias que nos fortalecen, que nos dan una nueva perspectiva y que nos alientan a seguir adelante en el camino del Eterno. Muchas verajot a todos. Shalom.